Bien, te voy a compartir la tercera palabra acerca del propósito. Si querés, este es el estudio 3. Gracias. Sabés que Dios tiene un propósito general para toda la humanidad y el deseo profundo de Dios es que todos sean salvos, de que todos puedan disfrutar de la vida eterna. Vimos que hay un propósito general que Dios espera de todos sus hijos, de todos los cristianos, que a grandes rasgos nosotros vivamos haciendo el bien. ¿Se acuerdan? Que vivamos haciendo buenas obras. Quiere decir que si vos haces algo malo, ya sabés que te estás corriendo del propósito de Dios. Y hemos aprendido que corrernos del propósito específico de Dios nos puede meter en problemas. Este es un año muy especial con respecto a esto porque Dios nos va a meter en su propósito y Él va a cumplir su propósito en mí. Tenemos el ejemplo muy claro, si querés después repasarlo de vuelta, el caso de Jonás, que Dios lo llamó y le dio un propósito específico, le asignó un propósito de ir a predicar a una ciudad. Ese era el propósito. Yo no sé si vos ya descubriste tu propósito, si no volvé a escuchar los audios, porque en los audios hay algunos claves para poder ir descubriendo, identificando, hasta que venga la revelación específica de Dios y te diga, ¿para qué estás acá en la tierra? ¿Ok? Si ya lo sabes, fluí en ese propósito. Si no lo sabes, anhelalo. Cumplí los otros, los generales. Mientras tanto, viene el genuino de Dios. Jonás tuvo la brillante idea de enfrentarse a Dios. De recibir una palabra de parte de Dios y de tomar esa palabra y dejarla a un costado y sacar un pasaje, pagar para irse a otro lado. Vos conocés la historia, él se subió a un barco que iba en dirección contraria a la que Dios le había indicado a donde tenía que ir. Cuando vos estás fuera del propósito de Dios, los lugares en donde te subís corren serio peligro. Hola. Porque tu actitud de enfrentarte a la dirección de Dios contamina el área en donde vos estás. Cuando Jonás se sube al barco, vos sabés que ese barco de repente comenzó a enfrentar ¿qué cosa? Una tormenta, una situación extrema, una situación inesperada. Vos sabés que si esos barcos en la antigüedad tenían algún tipo de conocimiento de mareas y de tormentas, ese barco no iba a partir. Algunas veces nosotros pensamos que tenemos todo controlado y vivimos pensando que tenemos la vida controlada. Y de repente sale algo inesperado, algo que el Servicio Meteorológico Nacional tampoco lo esperaba, y sale y nos enfrenta y nos mete en una situación difícil de enfrentar. Jonás estaba escapando del propósito de Dios. No te escapes de lo que Dios quiere hacer con vos. Te vas a meter en problemas. Domingo que viene te voy a estar hablando acerca de esto, cómo enfrentar los problemas que el propósito trae. La situación fue muy delicada en ese barco,
porque una de las cosas que empezaron a hacer los que estaban con Jonás allí, los marineros, es tratar de resolver el conflicto por su propia cuenta. Evidentemente ellos antes habían resuelto algunos conflictos tirando algunas enseres al mar. Seguramente esas cosas eran cosas que ellos iban a negociar. Quiero que vayas leyendo lo que sucede. Eran parte del negocio. Ellos estaban llevando mercadería para negociar o para cobrar el envío de esa mercadería. Ellos eran responsables de esa mercadería. Una persona en falta comenzó a afectar el trabajo de toda esta gente. Y ellos pensaron que la solución era alivianar, ¿está bien dicho? Alivianar la carga del barco hasta tanto la tormenta pasara. El problema no era la carga, el problema no era el negocio en sí o lo que ellos transportaban, el problema era que había alguien en ese lugar que estaba yendo contra el propósito de Dios y estaba contaminando los negocios de todos los marineros que estaban en ese lugar. Por eso es tan importante que vos seas sabio y en este tiempo tan especial donde Dios quiere bendecirte. Vos sabés que todos los hombres de Dios, todos los patriarcas, fueron bendecidos por Dios, tenían diferentes áreas de inversión, pero todos vivieron tiempos de crisis. Y Dios estuvo con ellos en los tiempos de crisis, y en tiempos de crisis Dios los bendijo y les dio promoción en todos los lugares donde ellos estuvieron. Por eso es tan importante que vos estés en el lugar que Dios te dice que vos tenés que estar y estés fluyendo de acuerdo al propósito, a la asignación que Dios te dio. Porque si vos te corres de eso, estás afectando tu familia, estás afectando a la empresa y es cuestión de tiempo que la tormenta se aparezca. Porque Dios desea que vos cumplas su propósito. Los marineros empezaron a invocar a sus dioses y sus dioses no tenían respuesta. El único Dios que tenía respuesta era el Dios de Jonás. El Dios que él estaba desobedeciendo tenía respuesta para apaciguar esa tormenta y hacer que se dejen de hacer malos negocios tirando la carga al mar. Vos conocés la historia. Jonás en un momento dijo, yo no me puedo hacer responsable de que todo esto se funda o que todo esto se pierda o que todos estos marineros pierdan la vida. Muchachos, yo soy el que se quiso enfrentar a Dios. La única solución es que yo me meta en el propósito o me saquen del lugar el cual estoy contaminando. Entonces los marineros dijeron, bueno, ahora ya lo sabemos, pero espera un poco. Y trataron de seguir insistiendo. ¿Sabés lo que estaban tratando de hacer? Salvar la empresa. Estaban tratando de salvar por lo menos el barco. La tormenta, con la confesión de Jonás, no se apaciguó. ¿Me va siguiendo? ¿Viste que algunas veces nosotros nos arrepentimos y no hacemos nada? Decimos, ay Señor, esto yo sé por qué, es por culpa de que hice tal cosa. Y no haces nada más. Es decir, reconocer el error y no arrepentirte y tomar una medida no calma las tormentas. Jonás
dijo, me tienen que sacar de acá porque el responsable de lo que está pasando soy yo. De alguna manera se arrepintió. Y entonces los marineros agarraron a Jonás y lo tiraron al mar. Y dice el pasaje, por si lo querés leer, que la tormenta se calmó. Pero Dios, dice el pasaje, tenía preparado algo especial para el que estaba causando la tormenta. Porque había que tirarlo a un tipo en medio de la mar, a la nada, junto con todos los enseres que ya habían tirado. Es decir, ese barco perdió un montón de dinero que terminó en el mar junto a Jonás. Lo interesante de esto es que Dios tenía preparado para Jonás una embarcación especial que lo llevara al lugar donde él tenía que estar. ¿Ok? Ya sea que estés en el barco o seas un marinero o ya sea que seas un Jonás, cualquiera de las dos cosas, Dios tiene algo preparado para vos. Cuando vos aceptás el error, te arrepentís y decís, estoy dispuesto a meterme en el propósito de Dios. Amén. Entonces, en este tiempo tan especial, seamos cuidadosos. Chicos, sean cuidadosos con lo que ven. Sean cuidadosos con lo que escuchan. Sean cuidadosos con sus teléfonos celulares. Sean cuidadosos con las amistades. Ahora muchos de ustedes tienen mucho más tiempo libre. El enemigo puede utilizar ese tiempo libre para desenfocarlos. Tengan cuidado para que la bendición venga sobre su casa, para que las tormentas que estaban a punto de venir se calmen y que Dios cambie lo que era algo malo que el enemigo planeó en algo bueno. ¿Ok? ¿Sabés que hay tormentas que no se solucionan reprendiendo? Hay crisis que no se solucionan reprendiendo, se solucionan metiéndose en el propósito de Dios. Por ahí a algunos les sirve esto. ¿Ok? Por eso es tan importante que este año vos te metas en el propósito específico de Dios para tu vida. Algunas veces te va a incomodar lo que Dios te pide. A Jonás no le hacía ninguna gracia, porque Jonás lo que quería es que cayera fuego del cielo en Nínive, porque eran unos malvados. Y él no tenía fe en lo que Dios le pedía que hiciera, que llevara adelante. Y vos sabés que con, creo que 9 o 10 palabras, Jonás evangelizó toda esa ciudad. Sabés que Dios te creó con un propósito, ¿ok? Dios pensó en vos y te asignó algo especial para que hagas acá en la tierra. No sé si te acordás la pregunta que te hice hace unos domingos. ¿Qué pensó Dios cuando pensó en mí? ¿Y qué piensa ahora con lo que vos estás haciendo o hiciste quizás con tu cuerpo, con tu mente, con tu familia? Dios te creó con un propósito. Te creó con una asignación especial y es nuestra responsabilidad descubrirlo y comenzar a funcionar en ese propósito. No sé si te acordás que tomamos de base la vida del rey David en Hechos 13:36. David es un claro ejemplo de esto, ¿no? Dice, ciertamente David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Dios, murió. Fue sepultado con sus antepasados
y su cuerpo sufrió corrupción. Después se descompuso, ¿no? Como todo cuerpo que muere. Ahora, el rey David, una de las cosas que hizo fue servir a su generación, impactar a su generación, sirviéndola de acuerdo al plan de Dios. No solo hizo eso, sino que dejó un estándar muy alto para las siguientes generaciones de reyes. Vos sabés que esto es algo que es muy interesante que vos lo puedas tomar y guardar en tu corazón. Vos podés impactar tu generación, podés impactar a la gente que te rodea, podés impactar a los jefes que tenés, a los empleados que tenés, podés impactar a tu familia, podés impactar a tus hijos, pero no solo podés hacerlo, impactar a ellos, sino que podés dejar, aún después de que tu cuerpo sufra la corrupción, podés dejar un estándar alto para que las siguientes generaciones te tengan presente a vos como modelo a seguir. Es decir, que lo ideal es que tu vida no termine cuando vos te morís. Que tu vida siga hablando después de que vos estás con el Señor. David no solo impactó a su propia generación, sino que dejó un estándar muy alto para los siguientes reyes, para las siguientes generaciones. Si vos lees el libro de Reyes o el de Crónicas, vas a notar que los siguientes reyes que vinieron fueron juzgados teniendo en cuenta las cosas que hizo David. Vas a leer, y el rey tal no hizo conforme a lo que su padre David hizo, sino que se inclinó a los ídolos, bla, bla, bla. Y ves al otro rey que dice, y el rey Josafat hizo conforme a las enseñanzas de David, su padre, y anduvo en los caminos de Dios, y fue recto, y buscó servir al Señor. Y el rey tal hizo las cosas conforme a David, su padre, y Dios lo bendijo. Qué bueno que vos puedas dejar ese legado con tus errores, porque David no fue un santo, fue un hombre que se equivocó varias veces, censando con mujeres o lo que sea, pero tenía una virtud. Él se arrepentía y buscaba, con todo su corazón, buscaba a Dios. Así que David no solo impactó con su vida a su propia generación, sino que aun después de muerto, como te decía, sus obras, su ejemplo seguía impactando la vida de los reyes. Qué tremenda responsabilidad es saber que nuestro estilo de vida, nuestras decisiones puedan inspirar o convertirse en un ejemplo, en una motivación, no solo para esta generación, sino afectar positivamente a las siguientes. Yo no sé si te acordás que fue muy distinta la elección de vida del rey Joram. No sé si te acordás que la Biblia menciona que cuando él murió, nadie lo lamentó. Nadie lo lloró. Es más, una versión dice que nadie deseaba que siguiera viviendo. Y lamentablemente vemos que es mucha la gente que pasa por la vida sin pena ni gloria, no pasa por la vida sin cumplir ningún propósito. Myles Munroe, un hombre de Dios que ya está en su presencia por un accidente aéreo que tuvo él y su familia, decía que el lugar más preciado no es Dubái, no son las minas de oro, sino que es el cementerio, porque allí están los sueños que nunca se cumplieron, están las canciones que nunca se escribieron, están los proyectos o las construcciones que nunca se hicieron. ¿Ok? No te mueras sin cumplir el propósito de Dios. No te mueras. No permitas que la muerte arrebate los planes que Dios tiene para tu vida. Me impactó mucho
teniendo esto en mente, leer esta semana un reportaje que le hicieron a una enfermera llamada Bronnie Ware, creo que se pronuncia así. Es una enfermera que terminó escribiendo por lo menos un libro, y esta enfermera trabajó muchos años asistiendo a enfermos terminales, tratando de aliviarles el dolor en sus últimos años de vida. Ella entendía que esta era su misión en la vida, trabajar con gente que pronto iba a partir. Y entonces comenzó a preguntarles a sus pacientes qué cosas hubieran hecho de modo diferente en sus vidas. Recordá que ella estaba trabajando con pacientes prácticamente desahuciados, ¿no? Y con todas esas respuestas que le daban sus pacientes, escribió un libro muy interesante acerca de las cosas que la gente se arrepiente o cosas que hubieran hecho de manera diferente en sus vidas. Analizando las respuestas de sus pacientes después de varios años de escribirlas, se encontró básicamente con 5 respuestas que eran las más frecuentes y las escribió en un libro que se llama, es un libro en inglés que se llama Los 5 principales remordimientos de los moribundos. Ahí tenés la portada del libro. Y yo te voy a compartir los 5 para que vos puedas entender qué piensa una persona que está a punto de irse de esta tierra. O gran cantidad de personas, teniendo en mente el hecho de que nosotros no partamos sin cumplir el propósito de Dios en nuestra vida. La respuesta más escuchada es el puesto número 1. Dice, ¿la tenemos? Ahí está. Desearía haber tenido el coraje de hacer lo que quería hacer. Nosotros, esta es una mujer secular, ¿no es cierto?, que escuchó lo que muchos pacientes a punto de irse de esta tierra a la eternidad, con Dios o sin Dios, porque todos somos eternos, expresaban. Es decir, que la mayor cantidad de personas a punto de irse de esta tierra expresaban que les hubiera gustado tener la capacidad, la pasión, el coraje de hacer lo que quería hacer. Ojalá hubiera vivido la vida que quise y no la que las demás esperaban de mí. ¿Ok? Hay mucha gente que cuando está llegando a sus últimos días, y si no podés hablar también con Gerardo, él está en un lugar de terapia intensiva, en la parte de enfermería, en donde él tiene contacto con gente también que mira hacia atrás y puede ver que hay muchos sueños que quedaron truncados. Y se da cuenta que por el hecho de tomar las decisiones que tomó, no llevó adelante, en este caso, los sueños personales. Nosotros lo podemos aplicar a los sueños de Dios para nuestra vida. Hoy, que a lo mejor estás gozando una buena salud, te podés preguntar qué tipo de vida estás viviendo. No sea cosa que entres en esta categoría, ¿no? De haber tenido el coraje de hacer lo que quería hacer o los sueños de Dios que tenía para mi vida, y muchos a lo mejor no los llevan adelante por el qué dirán, por lo que pensaban sus padres o por la presión cultural o por lo que sea. El segundo en el ranking de respuestas, punto 2, es desearía no haber trabajado tanto. Qué distinto a lo que todos piensan, ¿no? Que
Y vos sabés que yo soy una persona trabajadora, que me gusta trabajar, no estoy en contra del trabajo, pero acá la mayoría de las personas que están en el lecho de muerte a punto de despedirse de la tierra dicen, yo le hubiera dado lugar a otras cosas en lugar de haber trabajado tanto. Dice Guare en su libro que todos los hombres, especialmente hombres genéricos, que entrevistó, lamentaron profundamente haber empleado la mayor parte de sus vidas en la rutina laboral. La Biblia tiene una respuesta para esto. Dice, si vos buscás el reino, si vos te metés en el propósito de Dios, Dios es el que se encarga de añadirte todas las cosas que vos necesitas. El punto número 3 dice, desearía haber podido expresar todos mis sentimientos. Me hubiese gustado tener el coraje para expresar mis sentimientos, los buenos y los malos. Dice la escritora que muchos pacientes le contaron que no expresaron lo que sentían para mantenerse en paz con los demás. Y notó también que muchos habían desarrollado enfermedades que tenían que ver con la amargura y el resentimiento sin resolver, cosas que habían guardado por años. Yo no sé si sabes que la amargura y el resentimiento te enferman. La Biblia dice que cuando vos callás tu pecado y en lugar de confesarlo te lo guardás, ese pecado se te mete adentro y comienza a afectar tus huesos. Muchas enfermedades, incluso el cáncer, tienen que ver con amarguras y resentimientos que fueron llevados durante años. Hay un artículo muy interesante acerca de esto. La medicina cree ya que muchas de las enfermedades tienen que ver con lo emocional. Punto 4. Desearía haber tenido más contacto con los amigos. O con las amigas. La Biblia dice que es bueno tener amigos. El poco trato con los amigos o el descuido de la amistad es otro de los arrepentimientos. Vos sabés que las amistades se tienen que cultivar. Si vos no tenés un amigo o una amiga, orá para que Dios te dé un amigo o una amiga. Esta señora contaba que muchas personas le dijeron que dejaron amistades muy valiosas a través de los años por darle prioridad a lo material. Dice en su libro, vi un muy profundo remordimiento por no haber brindado a esas amistades el tiempo y el esfuerzo que merecían. Chicos, ustedes que son adolescentes, recuerden esto. Es una hermosa etapa para buscar amigos, amigas espirituales y cuidar y cultivar esa amistad. Dice esta señora que la mayoría de los pacientes expresó que dejaron a un lado las cosas o personas que eran importantes en su vida por estar inmersos o dedicarle el tiempo a cosas que no tenían trascendencia. Dice que la mayoría, esto una vez me lo comentaba Gerardo, ¿no? Que la mayoría de las personas no piden que le traigan las llaves del auto, las llaves de la empresa o las fotocopias de las escrituras a la clínica. La mayoría de las personas desean que algún viejo amigo
los venga a ver o los venga a visitar. Chequealo, por ahí en una de esas andás por la vida pensando que se puede vivir sola, ¿no? O solo. El punto 5 dice, desearía haber sido más feliz. Nosotros estamos aprendiendo que cuando funcionamos en el propósito de Dios, vivimos en un estado de pasión, de alegría, de gozo, porque está fluyendo. Y cuando vos estás en el propósito viene la gracia, no sé si te acordás, viene lo sobrenatural para que vos puedas llevar adelante ese propósito. Muchos de estos pacientes no tuvieron presente el hecho de que podrían haber sido más felices. Me llamó la atención esto, dice que la gran mayoría de las personas dice que ellos fingían que eran felices, cuando en realidad no lo eran. Ella contaba que el propósito del libro es ahorrarle a la gente la frustración de vivir una vida sin propósito y que puedan llegar a comprender y valorar ciertas cosas antes que sea demasiado tarde para hacerlo. Por eso Dios nos está hablando estos domingos acerca de disfrutar la vida, de disfrutar la vida que Dios planeó para nosotros, para que no nos frustremos, para que no perdamos el tiempo. Sabés que cuando uno va a la Biblia, cuando me puse a preparar algunos pasajes, encontré que Dios me planeó a mí antes de mi existencia. Es decir, que el propósito precede mi existencia. El propósito precede tu existencia. Y te voy a dar un ejemplo bíblico. Jeremías 1:5, Dios tiene un hermoso diálogo con Jeremías y dice, se ponen a hablar, Jeremías era un profeta joven, y le dice, te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. A ver si lo podés entender esto. Porque no es tan fácil de entender, porque para nosotros la vida comienza en la fecundación, ¿no? Vos decís, bueno, ahí nazco, comienzan a gestarme y Dios pone algo y ahí aparezco yo. Pero y acá la Biblia me dice que Dios pensó en mí antes de que yo naciera. Mirá si tenemos propósito. Por eso el aborto es un pecado grave, porque el nene que nace es un proyecto de Dios antes aún de que nazca. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Dios le dijo algo así a Jeremías. Jeremías, tu papá y tu mamá no se habían conocido y yo ya tenía un plan para vos. Tus papás no habían nacido y yo ya tenía un plan para vos. Por eso, no sé si esto te ayuda para que vos puedas comprender el valor que vos tenés para Dios. Antes de formarte en el vientre ya te había elegido, antes de que nacieras ya te había apartado, te había nombrado profeta para las naciones. Por eso, ¿sabés? Esto tiene que traer sanidad a tu vida, tiene que traer sanidad a tu corazón. Yo no sé cómo llegaste a la tierra,
Yo no sé si tus papás se equivocaron, yo no sé si te abandonaron o no te abandonaron. Lo que yo sí sé es que aún antes de que esas dos personas que te engendraron pudieron darte vida, antes de eso Dios ya tenía un plan para vos. Por eso es importante para Dios. Este es un patrón que vos vas a encontrar en diferentes hombres de la Biblia. Dios viene a una mujer y le dice, vas a tener un hijo, ese hijo se va a llamar Sansón. Ahora lo vamos a ver un poquitito más específicamente. Y tenés que hacer esto, esto y esto y esto. Vas a tener un hijo, todavía no lo tenés. Viene a Elizabeth y Zacarías y le dice, van a tener un hijo. Ellos dos eran viejitos, Elizabeth tenía problemas. Él entra al santuario y el ángel le dice, vas a tener un hijo. ¿Cómo hago? Es decir, Dios ya había pensado en Juan que le iba a abrir, él, ¿qué va a hacer? ¿Se acuerdan de Juan el Bautista? Él va a preparar el camino, es decir, tiene propósito. El hijo que van a nacer, ustedes son más grandes, ya medios ancianos, el hijo que van a tener va a abrir camino. Por eso estamos animándole a los que tienen hijos y a los que están ya soñando con esos hijos que todavía no son visibles. Dios ya los planeó. Falta que se manifiesten nada más. Que vos puedas orar y pedirle revelación. Si todavía no la tenés, a lo mejor Dios te quiere revelar y vos estás muy ocupado en otras cosas. Porque el hijo que ya Dios te dio o el que te va a dar, tiene propósito. Amén. Tiene propósito. Buscá el propósito. Mañana que viene. Buscá el propósito. Dios tiene propósito. Buscá lo que hay que hacer con ellos. Orá. Buscá revelación. Invertí tiempo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos recibís la revelación de parte de Dios, vos sabés cómo lo tenés que preparar. No lo hagas estudiar ingeniería si tiene un llamado a las naciones, salvo que sea para construir puentes para Dios. ¿Ok? Entonces, si tiene un llamado a las naciones, fíjate vos que en el lecho de muerte mucha gente dice, tendría que haber hecho otra cosa. ¿Okay? Gente multimillonaria que atiende Gerardo está ahí en el lecho de muerte diciendo, acá estoy. Lo único que escucho afuera es que se pelean por lo que voy a dejar. Así que, eternamente hablando, vos no sos un invento humano. Vos sos una creación de Dios pensada, planeada, por eso no importa, como te digo, cuál es tu trasfondo, sí, te hirió, te lastimó. Bueno, esas son todas artimañas del enemigo para que vos no cumplas el propósito de Dios. El problema es si no lo sanaste. Porque el lugar que el enemigo tomó en tu vida para que vos no cumplas el propósito. Entonces, cuando Dios viene y te dice, mira, estoy pensando en vos para esto, y vos decís, no, porque tengo heridas. Heridas que el enemigo generó precisamente para que vos no fluyas en el propósito de Dios. Un error que lamentablemente cometemos muy a menudo es utilizar los dones que Dios nos dio, los talentos que Dios nos dio, sin tener en cuenta el propósito específico o el llamado específico de Dios. Vos sabés que la Biblia en Romanos 11:29 nos hace una clara diferencia entre uno y otro. Dice que los dones y el llamamiento, ¿cómo son? Son irrevocables, es decir, no zafás. ¿Ok? Es decir, Dios te da un don, ese don es tuyo. El don vos lo podés dejar de lado y el llamamiento también. Pero, ¿sabés? Dice que son irrevocables, que no te los saca, que están ahí esperando que vos uses
El don conforme al llamamiento. Ahora, como los vemos juntos, nosotros pensamos que es lo mismo, pero el don tiene que ver con la gracia especial de Dios que me regala a mí para cumplir con el llamamiento, con el propósito o con la asignación que Dios me dio. Por eso es importante que vos conozcas la asignación que tenés y es algo muy útil que vos puedas, si conoces los dones, puedas darte una idea que esos dones Dios te los dio para cumplir con el llamado, con el propósito que Él tiene para tu vida. Pareciera que los dos términos son similares, pero son dos cosas distintas. Hay mucha gente que ha encontrado su don. ¿Viste? Vos sentís cuál es tu don. La característica es que te sentís cómodo, te sentís fluyendo. Lo podés estar usando. Yo, por ejemplo, podría predicar 4 veces, 5 veces, podría estar hablando. He hablado con gente acá 7, 8 horas. Es decir, cuando antes nadie quería hablar conmigo, cuando era adolescente o joven. ¿Por qué? Porque viene el don, se activa el don, se mete en el propósito y vos fluís en eso. Vos no tenés problema de escuchar a uno que pasó tal cosa, el otro que le pasó tal otra y el otro que te llama porque se le murió el pajarito o le golpearon la puerta a las 3 de la mañana. Forma parte del don que Dios te dio para que vos puedas fluir en eso. Ahora, ¿cuál es el problema? Muchas veces nosotros tenemos el don, pero no lo usamos para llevar adelante el propósito de Dios en nuestra vida. Lo usamos para otras cosas. ¿Ok? Yo tengo este don. ¿Y para qué lo usa? Algunos lo usan para su trabajo, algunos lo usan para ser famoso. Ahora, es mucho más fácil o sencillo identificar los dones de una persona porque son una habilidad que sobresale, que es sobrenatural en muchos casos. ¿Ok? Por supuesto, los talentos naturales son fáciles de identificar. Ahora, no es tan fácil identificar el propósito, como estamos viendo. Es un poco más difícil. ¿Ok? Por eso es importante. Yo me acuerdo de las charlas, las enseñanzas que dio Ale acerca de los dones, los talentos, ¿no es cierto? Los dones que vienen de parte de Dios y el talento natural. ¿Ok? Algunas veces se unen esa gracia, ese regalo especial de Dios con un talento natural. ¿Ok? Ahí aprendíamos los diferentes dones, y no lo podés estudiar en la palabra, y podés pedirle al Señor que esos dones se activen en vos, pero que se activen conforme al llamado de Dios, ¿ok? Conforme al propósito de Dios. Te doy un ejemplo para ir terminando. Te decía que aún antes de nacer, Dios había pensado en Sansón. Entonces va a sus padres y les dice, ustedes van a tener un hijo, ¿ok? Este hijo va a tener ciertas características, va a ser nazareo, no le tienen que cortar el pelo, no tiene que beber ni vino ni sidra, es decir, ustedes tampoco. Les dio una serie de instrucciones. ¿Ok? Ahora, si yo te nombro Sansón, ¿está bien? ¿Con qué lo relacionas vos? Decilo. Con la fuerza. ¿Con qué más? ¿Por qué? Sí. La peluquera Dalila. Sí, ¿con qué más? Con algunas cosas que no se debían hacer. Ok, pero ¿cuál era el propósito de Dios para Sansón? Fíjate, ¿de qué me estabas hablando vos cuando me dijeron lo que él era? ¿Qué era eso? Un don que tenía. Dice que el Espíritu venía sobre él y ¿qué pasaba? Y tenía una fuerza sobrenatural. Tenía algo sobrenatural de Dios que se activaba en su cuerpo. Ahora, ¿viste que es más fácil reconocer los dones que el propósito? Porque si yo te pregunto, ¿cuál era el propósito de Sansón? ¿Y qué más? Al final, ¿no? Pero ¿cuál era el propósito?
¿Qué fue Sansón? Un juez. Un juez tenía que instruir al pueblo y tenía que traer palabra de Dios para que ese pueblo no se desviara del camino de Dios. Y por supuesto, comenzar a liberar al pueblo de Israel de los ataques de los filisteos. Pero el llamado de Dios sobre Sansón era ser juez. Y si yo te pregunto, ¿fue juez? A ver, decime vos qué es lo que sobresale de la vida de Sansón. Se metió en problema con uno, se metió en problema con otro, arrancó unas puertas, le agarró una zorra, le prendió fuego la cola y le quemó los cultivos a los filisteos, mató a un montón de hombres y le cortó el prepucio, hizo todas acciones violentas. Ahora, ¿formaba parte del llamado? Sí, pero ¿era todo? No. Por eso Sansón es un ejemplo de que algunas veces nosotros decimos, ¿viste qué don tiene ese muchacho? Sí. Pero la pregunta es, ¿estás cumpliendo con el propósito? Vos podés tener el don de encanto. ¿Y dónde lo ejercita? ¿En la ducha? Entonces tu papá te dice, qué hermoso que canta mi hijo. Qué hermoso. Tendría que ir cantando por un sueño. Y entonces vos relacionás ese don con algo maravilloso y no decís, ¿qué propósito tendrá? Es decir, ¿para qué Dios quiere usar esta característica de mi hijo que tenga que ver con Dios? No que tenga que ver con mi propio proyecto personal o mi frustración de que mi hijo no está haciendo lo que yo hubiera querido hacer. Hola. Y entonces yo me proyecto en mi hijo, me proyecto en mi hija, y aquello que yo no pude hacer, le digo, que lo haga ella. Y hay gente que tiene un don y que se prepara en el don y después termina vendiendo milanesas. Yo no tengo nada con las milanesas, te las puedo probar. Tráemelas, las probamos, no hay problema. El problema es que si vos te estás preparando y estás trabajando tu don para perfeccionar aquello que Dios ya te dio, no perfecciones algo que Dios no te dio, porque lo que Dios te dio es para que vos cumplas el propósito. ¿Okay? A mí siempre me tocó tocar el piano, no es mi don. ¿Ok? No es mi don, siempre me gustó, pero no era mi don. ¿Ok? Era algo que me gustaba. Entonces, no perfecciones algo que vos entendés que no viene de Dios. Te puede gustar, pero si no es algo que específico de Dios, hacelo de hobby. Hacelo como un hobby. Pero sé cuidadoso. ¿Ok? Por eso es importante que vos entiendas que el don, Dios no te lo dio para que seas famosa o para que te llenes de plata con eso, como suele ocurrir en muchos de la gente que conocemos, sino que te lo dio para que vos puedas cumplir el propósito de Dios en tu vida. Por eso Dios visita a los padres de Sansón y le habla del propósito antes de que Sansón fuera engendrado. La asignación de Dios para Sansón, como te decía, fue muy clara. Él tenía que ser un juez de Israel, dirigir a Israel por el camino correcto, además de proteger a Israel de la mano de los filisteos. Pero Sansón tenía un llamado para ser juez. Entonces, si alguien te pregunta, ¿para qué te llamó Dios? No digas, para cantar. Porque ese es tu don. Vos decís, yo fui llamado o llamada por Dios para dirigir a la gente a la presencia del Señor a través del instrumento o del canto, de lo que sea. Yo fui llamada por Dios y tengo el don de soportar a los niños, de amarlos, de cuidarlos, de lo que sea,
para llevarlos a ellos a una experiencia sobrenatural con el Señor. Y no es porque me gustan los niños, o aquel famoso, me gusta el arte, ¿no? Entonces, ¿para qué te llamó Dios? Bueno, Dios me llamó para esto. Bueno, ¿Dios te llamó para esto? Dios puede mostrarte los dones o te puede mostrar el llamamiento. ¿Ok? Pero Dios al que llama, lo equipa. ¿Está claro? Le da de su gracia. Le da la capacidad, que esto es lo que aprendimos, le da la capacidad sobrenatural para llevar adelante ese llamado y también le da los recursos. ¿Se acuerda que nuestro propósito es servir a nuestra generación? Esto está bueno que vos lo puedas ir incorporando, porque vos podés tener el don del canto o el don de algo, pero el punto es que vos puedas servir a la generación con lo que Dios ya te dio. ¿Está? Entonces, si Dios te dio la capacidad a vos de ser un buen guitarrista o de ser un buen bajista o de ser un buen baterista, pero no servís a la generación con lo que Dios te dio o no preparás a la próxima generación de guitarristas o bateristas, estás usando tu don para servir a la congregación, pero no estás dejando un legado. ¿Está? Entonces, en aquello que vos entendés que podés bendecir a otros, deja marcas. Deja esas marcas, tenés que dedicarle tiempo. Acordate que la gente se arrepentía de no haberle dedicado tiempo a las cosas que realmente eran importantes hacer. Así que lo encontramos a Sansón fluyendo en su don, matando a los filisteos, arrancando puertas, quemando cultivos, pero no vas a encontrar vos un solo versículo que nos indique que Sansón estaba en su tienda atendiendo a la gente, instruyéndolo a la gente para que deje los ídolos y se acerque a Dios. De hecho, cuando vos lees cómo terminó Sansón y cómo terminó el pueblo de Israel, es un desastre. Es decir, que Sansón se dedicó a vivir su vida en el don, pero no cumplió con la asignación divina. Dios te da el don para que cumplas el llamado. El don es la herramienta que Dios te da para que cumplas con tu propósito. Y entonces Sansón escogió cumplir a medias con el llamado que Dios tenía. Esto es grave, es delicado, chicos. Vos que estás en este lugar y estás orando para este año, meterte en el propósito de Dios, ya sea ir a un geriátrico, ya sea ir a la plaza como vamos a estar yendo, ya sea ir a un hogar de niños o lo que sea, servir acá en la congregación, ser ujiero, lo que sea que Dios te llame para hacer, no lo hagas a medias. Sansón fue un tipo que lo hizo a medias. Lo hizo de una manera mediocre, lo hizo parcialmente. Y no vivió a la altura de lo que Dios esperaba que él viviera. ¿Sabe cómo terminó, no? Terminó ciego, entre dos columnas, pidiéndole a Dios la última fuerza para poder, para poder matar a los que estaban ahí. Fíjate vos que el tipo lo que tenía en mente no era ser juez. No tenía en mente ser juez. Es decir, hay gente que tiene dones dados por Dios que no los usa o que los usa fuera del propósito. Terminó ciego, fracasado y murió aplastado por los escombros que él mismo generó. ¡Wow! Qué frase, ¿no? Murió bajo los escombros que él mismo generó. Terminamos con el final de David, para no quedar medio bajoneado, ¿no? Ponelo. Primera Crónicas. Mirá qué distinto. Dice que David
Primera Crónicas 29, reinó sobre todo Israel. ¿Está bien? Sobre todo Israel. La parte norte y la parte sur. Dale. El tiempo que reinó sobre Israel fue de 40 años, reinó en Hebrón 7 años y en Jerusalén reinó 33. ¿Ok? Por ahí la Biblia dice que Sansón juzgó a Israel unos 20 años. ¿Ok? Pero esto es todo lo que dice. No sabemos si fue de viejo, no sabemos cuándo lo hizo. Bueno, de viejo no, porque murió ahí aplastado, ¿no? Pero no sabemos en dónde el tipo trató de ejercer algo del llamamiento. Por lo general, el tipo estaba con mujeres, estaba transgrediendo los límites de Dios en cuanto a no tocar animales muertos y no comer de la intimidad del animal, no acercarse a las filisteas. El tipo era un hombre de Dios que transgredía continuamente la autoridad. David reinó, dale el otro, y dice que murió. Qué diferente con Sansón, ¿no? Y qué diferente con Joram, ¿te acordás? Murió en una buena vejez. ¿Cómo te imaginas que es una buena vejez? Un viejo verde. Sí, floreciente, verde, pero no por baboso, eso. Un viejo verde floreciente, lleno de frutos, lleno de colores, lleno de alegría, con ganas de vivir, con deseos, lleno de días. Riquezas y gloria. Y su hijo, Salomón, reinó en su lugar. ¿Querés ponerte de pie? ¿Tenés trabajo para estas vacaciones, para descubrir tus dones y para descubrir tu propósito? Buscar la revelación de parte de Dios. Sobre todo, buscar la revelación para tus hijos. Yo no sé cuál es tu historia. Yo no sé, salvo que el Señor revele, como lo hace algunas veces de manera muy específica, cuáles son los sueños de Dios que todavía se están escondidos en vos. Yo no sé de qué vas a hablar los últimos días sobre la tierra, ¿no? Me imagino lo que hablaba David. Con buena vejez, con una buena jubilación histórica, ¿no? Con buenos recursos, con un hijo que está bendiciendo, construyendo el templo para el Señor. Yo no sé si alguna vez pensaste cómo serás recordado. No te estoy mandando con el Señor, ¿eh? Simplemente te digo, ¿alguna vez pensaste que cuando alguien te recuerde, cómo te va a recordar? Sí. Bueno, mejoralo. Amén. Porque estás a tiempo todavía. ¿Qué tipo, qué dones, pero qué carácter? ¿Qué dones, pero qué mal aliento? ¿Qué dones, pero cómo estropeó su cuerpo? ¿Qué dones, pero qué temperamento? Qué tremendo es que vos puedas decir, esta persona en poco tiempo impactó mi vida. Esta persona me cambió la historia. Esta persona me ayudó a cumplir el sueño. Un sueño que estaba turbio. Una vez un pastor, de esto te estoy hablando, de alguien que te cambia, te dice, ¿hasta cuándo le vas a cumplir el sueño a otro? Me dijo. Y yo me lo quedé mirando. Pero ¿cuándo vas a ir por los sueños de Dios en tu vida? ¿A quién le vas a cumplir el sueño?
a tu papá, a tu mamá. Si coincide con los de Dios, cumplíselos. Si no, vas a estar perdiendo el tiempo. Aunque te vistan de jugador de fútbol y qué sé yo, lo que sea, ¿ok? Si no es lo que Dios te llamó a hacer, disfrutá jugar, todo, pero no le cumpla el sueño a tu viejo que es un frustrado jugando. ¿Qué te reveló Dios acerca de tus hijos? Buscar revelación, porque tus hijos en este ambiente profético te van a pasar por arriba. Te van a agarrar y te van a decir, che, papá, sí, vas a tener que cambiar esto porque Dios me dijo que va a pasar tal cosa. Te van a pasar por arriba. ¿De qué cosas Dios te pidió que los apartes? ¿O no oraste todavía eso? Señor, mi hija, ¿está en la escuela correcta? ¿Está en el lugar correcto? ¿O me queda cómodo que vaya ahí? ¿Es ese el lugar correcto para que ellos estén allí? El lugar donde estoy es el lugar donde estoy viviendo, es el lugar correcto para que mis hijos vivan. Las amistades que tienen, el hecho de convivir o de estar juntándose con los primitos o las primitas y la libertad que yo les doy para que lo hagan, ¿está correcto o hay algo escondido del enemigo ahí? Todo es bendición. ¿O tengo que ser cuidadoso y extremar los cuidados aunque la bendición venga de gente que conozco? ¿Qué sacrificio estoy dispuesto a hacer para que ellos cumplan el llamado de Dios sobre su vida? ¿Estás dispuesto a jugarte? ¿A que se ofendan cuando vos les hablas del propósito de Dios? ¿Viste que no es tan fácil? No es tan fácil, pero es poderoso. Porque vos te estás parando en el lugar de Dios. Dios te necesita. Y ellos van a ver en vos a Dios, cuidándolos, protegiéndolos, empujándolos hacia su propósito, hacia la meta, activando sus dones, bendiciéndolos. Padre, recibimos esta palabra, la guardamos en nuestro corazón, tan desafiante. Deseamos este año fluir en tu llamado, fluir en tu propósito. Que todos los dones que están aquí, Señor, todos se activen para la gloria de tu nombre. Bendito seas, Señor. Te hemos honrado, te hemos alabado, te hemos adorado y ahora guardamos esta palabra con temor en nuestro corazón, sabiendo que vos tenés planes de bien para cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús por aquellas personas que están pasando momentos de enfermedad, momentos de incertidumbre, momentos de tensión en sus trabajos, momentos de tensión en sus familias, momentos de tensión en su salud. Padre, tu gracia de sanidad, tu gracia sobre cada hermano, sobre cada hermana, tu gracia, Señor, tu paz, que venga tu paz, Señor, sobre cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús, Señor, para vivir una semana bajo tu revelación. Señor, que tu Espíritu Santo nos esté alertando de toda maquinación del enemigo, que seamos cuidadosos, Padre. Seamos cuidadosos. Levanta, Padre, levanta nuestras murallas, Señor.
Señor, sorpréndenos esta semana con tu gracia y tu bien. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.